Cada uno de nosotros, todos, en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado tormentas, ¿verdad? Todos hemos enfrentado tormentas, en mayor o en menor medida, pero todos hemos tenido que pasar por tormentas, por momentos en los que el suelo que nosotros creíamos firme, de repente ya no lo es. Se convierte en arenas movedizas que nos tragan. Se convierte en algo que nos mueve lo que conocemos, nos mueve de nuestra seguridad. Eso es una tormenta. Yo me acuerdo cuando navegaba, siendo marinero en Bermeo, y claro, yo era la primera vez que estaba como marinero. Yo lo más lejos que había ido era nadando un poquito, salía para afuera y volvía para adentro otra vez, por si acaso. Y cogí, salí a la mar, porque como no había trabajo allí, entonces cogí y me puse a trabajar como marinero. Y me acuerdo que nos pilló una tormenta, pero de estas señoras tormentas que yo decía, nada, nos vamos a pique. De verdad te digo, yo decía, nos vamos a pique. Ahí sí que oré, intercedí, madre mía. Porque el suelo se te mueve, ya no te encuentras seguro. Lo que tú pensabas como o creías que era seguro para ti deja de serlo cuando entras en esa tormenta. Y muchas veces nosotros hemos entrado en esas o nos encontramos en esas. Y puede que a lo mejor entremos en alguna, porque no es dicho de que no vayamos a enfrentar tormentas en nuestra vida, ¿verdad? Pero hoy yo te quiero hablar de 3 clases de tormentas que se presentan a nuestra vida. Hay muchas, pero hay 3 que realmente tocaron mi vida. Una de ellas es la tormenta que enfrentó Jonás. La tormenta de Jonás. La tormenta de Jonás viene por la desobediencia a Dios. Cuando tú le desobedeces a Él. Dios le dio una orden a Jonás, pero Jonás tenía su propia teoría de por qué lo que Dios le estaba mandando hacer no era lógico y no estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba diciendo. Él no quería, sencillamente no quería. Dios le había dado una orden. Le dijo, vete a Nínive y predica sobre arrepentimiento. Diles que si no se arrepienten, en 3 días yo mandaré un juicio sobre Nínive. Y Jonás decía, Jonás quería que viniera el juicio sobre Nínive. Él dijo, pero estos nos llevan haciendo la guerra durante tanto tiempo, ya es la hora de que el juicio venga sobre ellos. Pero él conocía a Dios y conocía la misericordia de Dios. Y él sabía que si Nínive se arrepentía, la misericordia de Dios vendría sobre ellos y no habría juicio. Por lo cual, él dijo, me voy. No. Dios dice eso, pero yo no lo quiero hacer porque creo que no está bien. Creo que no es lógico. ¿Cómo Dios le va a dar la oportunidad a estos incircuncisos de arrepentirse? No. Yo no voy a ir allí a decirles que se arrepientan. Para que imagínate tú que se arrepienten y Dios los perdona. No. Cogió y huyó. Se fue. Huyó del mandato de Dios. Entonces él se va
dirección contraria hacia donde Dios lo estaba mandando. Y ocurre esto. Dice, pero el Señor, esto está en Jonás, capítulo 1, versos del 4 al 6, dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Hay veces que llegan tormentas a nuestra vida y no son enviadas por Satanás, son por Dios mismo. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido a Dios en lo que Dios nos ha dicho, en una dirección expresa de Dios. Eso sí, cuando llega la tormenta, entonces nosotros comenzamos, punto número 1, a reprender. Punto número 2, a decir, pero no nos acordamos de que Dios nos dio una orden. Nos dio una orden, nos dijo, mira, haz esto. Y tú, sin embargo, utilizaste la lógica, utilizaste tu propia sabiduría y dijiste, no, esto no puede ser. Dios no obra así. Dios no creo que, yo esto no lo entiendo. Por lo cual, Dios no me lo pudo haber dicho. Porque muchas veces Dios nos dice algo, pero como no entra en nuestro razonamiento o en nuestra manera de pensar, como Dios no se amolda a lo que nosotros creemos, entonces no le obedecemos. No le obedecemos. Y tiramos para otro lado. Y después llegan cosas a nuestra vida y decimos, ¿y esto? Esto es únicamente la consecuencia de la desobediencia. La desobediencia tiene consecuencias, siempre, siempre hay consecuencias. La bendición no viene por lo guapo que seas. La bendición no viene por lo mucho que sepas de la Biblia. La bendición no viene por lo bien que cantes o por lo bien que dances. La bendición viene por lo mucho que obedezcas. Amén. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Eso es así. Puedes pintarlo como quieras, decir lo que quieras e incluso hacer el pino. Da igual. 2 por 2, 4. Si desobedeces, consecuencias. De la misma manera que si obedeces, también hay consecuencias positivas. La obediencia tiene una recompensa. Jonás lo tuvieron que echar por la borda. ¿Sabes? A veces cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros como utilizamos la razón y la lógica y como no empata con lo que nosotros estamos acostumbrados, porque muchas veces es así, seamos sinceros, muchas veces es así. Cuando Dios nos dice algo, como no empate con lo que a nosotros nos va bien, entonces no es de Dios. Sí, es así. ¿Y por qué tiene que empatar contigo? A lo mejor en el momento, en la situación en la que te encuentras, no es la idónea y Dios quiere moverte y ponerte en otra y tú te estás resistiendo porque no empata con lo que tú crees. ¿Quién te dijo que lo que Dios te mande tiene que empatar con lo que tú piensas? Si los pensamientos de Dios son diferentes a tus pensamientos, ¿no será mejor obedecerle a Él? Porque Dios tiene cosas
que todavía tú tienes que conocer, cosas que todavía tú tienes que descubrir, y te resistes y siempre estás en el mismo punto. Qué malo es que ahora vamos a empezar el 2021 y hayan personas todavía que a final de año de hoy todavía estén como a principio de año, que no hayan adelantado nada porque las cosas no le empatan con su forma de pensar. Muchas veces venimos a la iglesia y traemos patrones en nuestra mente que lo llevamos a todas las áreas. Y esos patrones muchas veces impiden que la palabra de Dios, que lo que Dios quiere hacer en nosotros, entre. Porque tu patrón, el patrón que tú llevas, no empata con lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces tú lo resistes. ¿Cómo hizo Jonás? Lo resistes. ¿Y qué pasa? Que justamente, como la vida sigue, tú tienes que hacer otro plan. Tienes que hacer otro plan. Muchas veces Dios te dice algo, no, esto yo creo que no es así, yo creo que es mejor así. ¡Trin! ¡Ah! Y tú, a lo que Dios te dice, dices, no, yo creo que esto no es, yo creo que es esto, que a mí me sabe mejor. Esto me cuadra más. Entonces tú coges y empiezas a hacer lo que a ti te cuadra. ¿Y sabes qué sucede? Que lo que a ti te cuadra acaba por la borda. Acaba cayendo por la borda y introduciéndote en un pez que te traga. Y cuando vas a hacer verdaderamente la voluntad de Dios, acabas vomitado. ¿Tú sabes lo que tiene que ser? Ser vomitado por un paquete. No fue que el pez... Muchas veces cuando hablamos de Jonás, nos hacemos a la idea como que la ballena abrió la boca, sacó la lengua, el otro salió así de pie, bien vestidito y tranquilo. Como si tuviera una escalera mecánica. Salió y dice, gracias hermanos. Hizo así y se fue para Nínive. No, la Biblia dice que fue vomitado. Es así. La Biblia dice que fue vomitado por el... ¿Tú sabes lo que te dice? Así, y sales con toda esa baba, las bilis, todas las espinas de otros peces, las tripas de otros peces, todo encima. ¿Todo por qué? ¿Por no obedecer a la primera? Mejor es que hoy tú entiendas lo que tú tienes que hacer, que no que acabes siendo vomitado. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ah, un aplauso al Rey. Pero espérate, porque otros me pueden decir, pastor, yo gracias a Dios no estoy ahí. Yo estoy siendo fiel. Soy fiel a Dios. Hago las cosas bien. A mí Dios me manda a algún sitio y yo voy donde Dios me dice. Pero aún así tú te puedes encontrar con una tormenta. Esta es la segunda tormenta de la cual yo quiero hablarles. La tormenta de los apóstoles. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Jesús va y les dice, pasemos al otro lado. Y dice que así como estaba, cogieron a Jesús y lo metieron en la barca. Y ellos, cogieron e iban hacia el otro lado, hacia la otra orilla, donde Jesús les mandó. Pero se levantó una tormenta impresionante a tal punto que el agua entraba dentro del barco y se hundían. Se hundían. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Dice así, fijaos la palabra de Dios, dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate.
y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les preguntó a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4, del 35 al 41. Uno de los puntos aquí que nunca debemos olvidar es que cuando tú estás en una tormenta, porque todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Justo cuando te encuentras bien con el Señor, estás bien, estás haciendo las cosas bien, sientes que ya no haces lo del pasado, que ahora estás realmente en el camino, que wow, Dios me dijo por aquí y yo, amén, aleluya, voy por aquí. Pero esta tormenta, a diferencia de la otra, Satanás se levanta también. Pero aquí hay algo diferente. Es que tú tienes que pensar siempre que cuando Jesús te manda a algún sitio, Él no te deja solo, Él va contigo. Él va contigo. Él está contigo. Jesús no es que te dice: haz no sé qué y tú vas solo. No, no, no. Dios te acompaña, Él está contigo. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en medio de la tormenta, aun a pesar que Jesús nos dijo vamos, estamos en medio de ella y nos olvidamos que el Señor está ahí. Nos olvidamos que Jesús está ahí. Jesús está en la barca, pero te olvidas y comienzas a mirar la situación y comienzas a mirar lo que te rodea. Y yo me imagino a los discípulos, porque eran gente, eran pescadores, estaban acostumbrados a: oye, tira de la vela, no, agarra de aquí, cuidado, levanta los remos. Pero en un momento dado ya el agua entraba. Así que a uno se le enciende la bombilla: que tenemos al Señor aquí. Y van: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que nos hundimos? Entonces el Señor se levanta y manda a callar, manda a separe la tormenta, las aguas. Pero hay algo que me sorprende. El Señor no les dijo: ¿cuánto habéis tardado en llamarme? ¿Por qué no me llamasteis antes? Dios no le dijo eso. Dios les dice: ¿por qué estáis tan temerosos? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Por qué Jesús dormía en la barca? ¿No lo habéis pensado nunca? ¿Por qué con un pedazo de tormenta tan grande? Tan grande. A ver, si la barca se estaba hundiendo, no es que la barca se hundía. Jesús dormía. ¿Acaso tenía sueño atrasado? No. Él estaba tranquilo porque Él había dado una orden. Y es Dios mismo quien dio la orden. Si se hunden, sería el primer submarino que llega al otro lado. Pero que llegan, ¿eh? La orden estaba dada. Pero no, espérate, que ahora viene lo bueno. Dios estaba tranquilo, no únicamente porque sabía que le había dado la palabra y iban a llegar, sino porque Él pensaba que los discípulos ya habían aprendido lo que habían visto. Venían de haber hecho los milagros más grandes que se habían visto y montan a Jesús en la barca. Jesús les había dado una orden. Tú no sabes que cuando Jesús a ti te da una orden, te da la orden y con la orden ya te está dando la autoridad para llegar a tu destino. Para que lo que se te presente en medio, tú con la autoridad, porque no fue que te mandó, no, te mandó Dios. Él te dio la orden, te dijo: pasemos al otro lado. Y Él se echa a dormir. Ya te delegó una autoridad. Él te la delegó y tú con esa autoridad. Por eso el Señor se levanta, manda callar el mar, la tormenta, y se gira para los discípulos y dice: ¿cómo estáis así? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Qué habéis hecho con la orden que yo te di? ¿Qué has hecho?
cuando Dios te da una orden, no te amedrentes por la tormenta, porque hasta la tormenta se sujeta a la orden que Dios dio. Todo, nada, no hay nada que esté por encima de la palabra de Dios, de la palabra que Dios da. ¿Cómo puede ser que algo quiera levantarse contra aquel que lo creó? Si Dios fue quien hizo la tierra, si Dios fue quien hizo los mares, si Dios fue quien hizo las nubes, Dios fue quien creó todo, ¿acaso crees que lo creado se va a oponer al creador? No. La palabra de Dios, lo que Dios dice, la orden de Dios está por encima de los elementos. Eso tenían que haber entendido los apóstoles en aquel momento. Por eso el Señor dice, ¿acaso no tenéis fe? ¿Acaso? Es como si Dios ahora mismo te está diciendo, ¿acaso no tienes fe? ¿Acaso con todo lo que estás viendo en cielos abiertos, con todas las cosas que suceden, con los milagros que pasan, ¿acaso no tienes fe? ¿Acaso no tienes fe? ¿No te he dicho yo que lo voy a hacer contigo? ¿Acaso no tienes fe? ¿Cuántas veces tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esto le dijo el Señor a los apóstoles cuando no podían echar fuera un demonio. Porque Él les había delegado autoridad. Con la orden, con la dirección de Dios, viene su respaldo. Si yo le digo a mi hijo, cariño, toma esto y vete a comprar, y tráeme tal cosa y tal cosa, él tiene mi autoridad para manejar el dinero que le di para comprar lo que yo le pedí. ¿Sí o no? Yo le doy esa autoridad porque yo le doy el dinero a él en la mano y le digo, cariño, vete y cómprame esto y haz esto. Y él va, me obedece, lo compra y me lo trae. ¿Por qué? Porque su padre le delegó una autoridad, le dio una orden y le dio la herramienta para llevar a cabo esa orden, ¿sí o no? Amén. Bien, cuando Dios a ti te da una dirección, te da una orden, Él te respalda y te da las herramientas para que tú lleves a cabo esa orden. Pero tú imagínate que mi hijo llega al supermercado, coge los panes y dice, bueno, mi padre me mandó, pero no sé. La de la venta dice, el niño está mal. El padre es un... ¿No? Me dejan vergüenza a mí, que soy su padre por haberlo mandado. Quizás el niño lleva el dinero en el bolsillo, se olvida, no se acuerda, cree que se le perdió, no, se encuentra inseguro. Pero cuando yo le doy la orden y le digo y le doy las herramientas, él lo va con seguridad. Es más, él llega, ¿cuánto es? Tanto, toma, aquí tienes, cóbrate, dame la vuelta, tric, trac, pum, pam. Y llega y se viene. Eso es lo que nos falta a nosotros, seguridad. Eso es lo que le faltó a los apóstoles. En ese momento estaban que les temblaban las piernas. Ay, que nos entra el agua. Llama a Jesús, corre, corre, llama al Señor. Está bien que en un momento dado llamemos al Señor. Claro, pero el Señor ya te dio autoridad. Por eso le estaba durmiendo. Él estaba tranquilo. Seguro que se estaría mojando los pies porque el agua entraba. Pero él estaba tranquilo. Yo creo que le estaba pensando, deja a ver, ojalá no me llamen. Ojalá que hayan aprendido, a ver si a alguno se le entiende la bombilla. A ninguno se le encendió. Todos fueron a llamar al Señor. Porque eso es lo que la mayor parte de nosotros hacemos. Y no está mal, entiéndanme bien. No está mal. Pero ¿hasta cuándo vas a estar sin utilizar las herramientas que Dios te ha dado? ¿Por qué no comienzas a ejercer la autoridad que Dios te dio? ¿Cuántos dicen amén?
hay autoridad de parte de Dios para su iglesia. Principados y potestades están bajo nuestros pies. Amén. Porque Jesús las venció en la cruz. Y no hay nada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios mismo ha depositado en nosotros su amor, su autoridad, todo, porque Él ha ido al Padre y el Espíritu Santo que está en nosotros nos da esa autoridad. Amén. Dan un aplauso al Rey. Así que nos podemos ver incluso en esa que obedecemos y nos suceden estas cosas. Ya sabemos, cuando obedeces y te viene la tormenta, tú tienes la autoridad para reprender la tormenta. Amén. Dios las permite porque eso también hace un rodaje en nuestras vidas, un rodaje de fe. O sea, tú no vas a poder entender ni dar clases de cómo reprender una tormenta si no reprendes una tormenta. ¿Lo entendéis? Tú no puedes. La experiencia es un grado. Tú tienes que, cuando tú experimentas estas cosas, tú tienes que ejercer la autoridad. Claro, tienes que ejercer la autoridad. Tienes que ejercer tu autoridad, la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Y la tercera tormenta es la de Pablo, la que enfrentó Pablo. Y esta tormenta viene cuando te juntas con personas que no te convienen. Amén. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, verso del 10 al 15. Dice, esto es Pablo, hablándoles a los que estaban en el barco. Y dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Esto es Pablo hablando. Dice, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, escúchame bien lo que dice aquí, dice, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta que da al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste o en otras versiones eurociclón, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Amén. Pablo iba hacia Roma porque él había pedido los judíos querían acabar con él y él pidió ¿cómo se llamaba? Una cita con el César, ¿no? Apeló a César, esa es la palabra. Apeló a César, y cuando apeló a César había una ley romana que si un romano apelaba a César, él iba y tenía esto con César, con el César. Así que él apela a César. Pero, aunque el texto realmente habla de Pablo yendo hacia allí como un preso, también lo podemos ver como alguien, muchas veces enfrentamos tormentas porque nos juntamos a personas que aunque tienen una buena disposición, realmente no creen en lo que tú le dices. No creen. Pablo era un hombre de Dios. Todos lo sabían. Incluso los romanos lo sabían. Es más, lo querían liberar en Jerusalén. Querían liberarlo. Pero viendo la insistencia de los judíos, él apeló a César. Así que aquí vemos que él les habla, les dice, pero no le hacen ni caso.
Así que al final entra en una pedazo de tormenta. Y nosotros muchas veces nos juntamos con personas que a veces gente que no es de la fe, pero gente también cristiana que tampoco es de la fe. Y dices tú, no, pero si es cristiano, ¿cómo no va a ser de la fe? Hay gente que es cristiana, pero realmente no cree en los milagros. Y es una pena, porque mi Dios está vivo. Amén. Mi Dios está vivo. Y a día de hoy sigue haciendo milagros. Pero nosotros a veces, en nuestras buenas intenciones, nos juntamos y, bueno, pero mira, que no sé qué, que no sé cuánto, e intentamos ayudar. En cierta manera queremos que ellos entiendan, que ellos comprendan, que ellos se terminen de convertir, o que yo qué sé, que queremos ser más buenos que Dios. Muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Queremos que, y al final de estar tan pegados, de estar ahí con ellos, llega la tormenta y nosotros la enfrentamos con ellos. Porque queremos salvarles de la tormenta y queremos que no sé qué. Y nos metemos y nos armamos un lío. Y al final acabamos también nosotros en medio de una tormenta que no era para nosotros, sino que era para otros. Y la enfrentamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pelear donde Dios no nos mandó. Queremos hacer la obra donde Dios no nos mandó. Y eso sucede cuando te mueves y no te mueves en la voluntad de Dios, o cuando Dios te ha dado una palabra, sino que te mueves porque dices, bueno, pues yo creo que lo mejor, o tengo que hacer. No está mal que en un momento dado tú le hables a alguien y quieras, pero si tú ves una negativa de una persona 1, 2, 3, 4 veces, déjalo estar, porque a lo mejor tú te estás entrometiendo en lo que Dios quiere hacer con esa persona y quieres ser más bueno que Dios. Claro, hay gente que quiere ser una mezcla entre Teresa de Calcuta, Luther King y 3 de los apóstoles. Y no se puede, no se puede. Tú tienes que ser tú. Y vas, y si ves que no, lo bendices, le dices, mi hermano, yo ya eché la semilla, yo ya trabajé, listo. Dios es el que da el crecimiento. ¿Verdad o no? Tú echas la semilla. Tú no tienes que estar allí para darle el crecimiento de nada. Tú hablas, tú compartes, tú das lo mejor de ti, pero en un momento dado, si eres rechazado, si tú ves que tú te levantas, coges y te vas. La misma Biblia habla, el Señor mismo dijo, cuando entréis en un pueblo donde te abran la casa, di paz, deja la paz allí. Pero donde no te la abran, llévate la paz y sacúdete el polvo de la planta de tus pies, porque el juicio que vendrá sobre ellos será peor que el de Sodoma y Gomorra. Y muchas veces a nosotros se nos pasa. Nosotros no, Sodoma y Gomorra, ¿estamos locos o qué? No, pobrecito, vamos a enfrentar eso. No, yo lo tengo que ayudar. Yo lo tengo que ayudar. Y en vez de cargar su cruz, cargas tú la cruz que tiene que cargar aquel. O sea, cargas la tuya, cargas la de él, y al final estás todo doblado. Y estás todo doblado y estás diciéndole al Señor, ay Señor, yo no sé por qué estas cosas me pasan a mí. ¿Quién te mandó? Tú lo estás haciendo tú. Estás cargando más cruces tú que un católico. Estás cargando de más. ¿Dónde vas con todas las cruces? Si Dios te dijo que cargaras la tuya. Dice, cada uno que cargue su cruz y me siga. Pero hay gente que quiere cargar la cruz de todo el mundo. No, carga tu cruz y sígueme. Punto y final. Tú ayudas a una persona en un momento dado. ¿Que esa persona no quiere? Bueno, Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios por tu vida. Allá te arregles. ¡Hala! No le digas eso, no le digas allá te arregles. Le dice, Dios te bendiga, hermano. Dios se entenderá contigo. ¡Hala! Trágate. Amén, Dios no. Venga, claro. ¿Es verdad o no? Claro que es verdad. Claro que es verdad, que es así.
Yo me he encontrado gente así. Yo le decía, pero ¿no ves que no ves que no quiere? Y también Dios nos da libertad incluso para pecar. Existe el libre albedrío para las personas. Existe el libre albedrío. Entonces, bueno, pues si la persona no quiere, punto y final. Tú no habrás visto nunca en ningún punto de la Biblia ningún profeta que andaba intentando convencer al pueblo. No. Los profetas en la Biblia daban el mensaje de Dios y allá se arregla el pueblo. ¿Es verdad? El profeta llegaba, decía lo que Dios le había dicho y allá se arregla el pueblo. Daba el mensaje. Lo que tú hicieras con él es tu problema, porque Dios te da la oportunidad de escoger. Dios te dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu casa, pero te da la oportunidad de escoger. Escoge. Ah, no, pero está el cristiano que dice, no, tienes que coger esto. No, pero yo quiero, no, coge eso. Y el otro, no, pero ¿sabes qué? A mí el otro también me gusta. Que no, muchacho, van a coger eso. Que no, esto. Y está allí y se lo quiere meter a la fuerza. Y el otro no quiere. Y el cristiano al final sale apaleado. Porque la negativa de la otra persona, porque quiere trabajar donde Dios no le ha mandado, quiere darle el crecimiento. Hay cristianos que quieren darle el crecimiento, podarlo y recoger los frutos y todo. Y no se puede. Hay una parte que hacemos nosotros y hay otra parte que Dios hace. Amén. Pero cuando no respetamos la ley del crecimiento, amén. Cuando no respetamos la ley del crecimiento espiritual, entramos en la tormenta. Vienen tormentas y nos la encontramos nosotros. Y a veces Dios las permite también en nuestra vida para que aprendamos realmente a saber hasta qué punto tenemos que llegar. Hay un punto que nosotros tenemos que hacer porque la Biblia dice, id y predicad a todas las naciones, ¿verdad? La palabra de Dios, id y predicad y bautizarlos en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿en qué sitio dice, no, tú estate ahí hasta que te deje el alma? En ningún sitio. Tú haz tu parte, que Dios hace la suya. Muchas de las personas, yo me he encontrado con personas incrédulos que han aceptado a Jesús únicamente con 2 palabras, diciéndole la verdad, 2 palabras, sin ni atosigarlos, ni estando encima de ellos. No hacía falta, porque la obra la hace Dios. Yo le he dado una palabra a una persona, he hablado con ella, esa persona ha tomado su decisión, se ha ido, pero la palabra, al tiempo, esa persona volvió y me dijo, ¿sabes qué? Lo que me dijiste me golpeaba y 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 no me dejaba dormir y me despertaba con eso que me habías dicho y me levantaba con eso que me habías dicho y al final de verdad he venido porque necesito al Señor. ¿Qué hice yo? Nada, lo que Dios me dijo. ¿Y Dios qué hizo? El resto. ¿Amén? Un aplauso al Rey. Es verdad. Pero está el cristiano que quiere hacer de Dios. Entonces él va y le golpea al otro. En vez de ser el Señor el que golpea. No, está el cristiano que va y le golpea. Pues yo te dije, pero date cuenta que no sé qué. No. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Señor. No nosotros. ¿Amén? Amén. Ahora sí, dale un aplauso al Rey. Entonces, hay más tormentas en la Biblia, ¿verdad? Hay una en la que Jesús viene caminando. Esta no está escrita, no la tengo escrita, pero me acaba de venir. Hay una en la que Jesús les dice a los discípulos, id y ya voy yo. Y los discípulos salieron con la barca. Y después llega Jesús caminando.
Ajá, piensa en esto. Y después llega Jesús caminando por el agua. Claro, aquellos cuando ven a Jesús en medio de la tormenta, las olas, y ven a Jesús que viene caminando por el agua, enseguida gritan, ¡ah, un fantasma! Se asustaron. Y él dice, no temáis, yo soy. Y entonces Pedro, que era el más adelantado de todos, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le da una palabra, le da un rema. Escúchame bien, le da un rema en medio de la tormenta. Y había una tormenta. ¿Sí? ¿Cuántos me siguen? Había una tormenta. Y Jesús le da una palabra en medio de la tormenta. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar por encima del agua. Por encima del agua Pedro empieza a caminar. Pero llegado a un punto deja de mirar a Jesús, deja de poner su vista en Jesús y comienza a ver lo que sucedía a su alrededor. Las olas, la tormenta, todo. Y ya comienza a hundirse. Comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de poner su mirada en Jesús. Pero Jesús se acerca, le da la mano y juntos entran en la barca. Y le dice, hombre, ¿por qué dudaste? Esta es otra de las cosas que nos suceden. Jesús nos da una palabra, pero viene la duda a nosotros. Y la duda lo único que hace es que te hundas en medio de las circunstancias. Eso es lo que hace. Porque las tormentas, como os he dicho al principio, venir, vendrán. Pero como tú las enfrentes, es lo que va a marcar la diferencia entre llegar al final, llegar al otro lado, entre llegar a la victoria o hundirte. Es como tú las enfrentes. Entonces Jesús lo levanta y juntos entran en la barca. Hoy yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Porque habrán personas aquí que estén en medio de una tormenta. O una tormenta haya hecho pedazos su barca. Y se encuentren mal. O quizás hayan salido de una y no se hayan repuesto todavía. Quizás fue por desobediencia. Quizás fue porque al Señor no le creíste, porque no empataba contigo lo que te dijo y dijiste, no, mejor por aquí. Y aquello que terminaste haciendo se volvió en tu contra. O quizás pueda ser porque aparte de salir escapando, te hayas juntado con gente que con la que no tenías que estar y te han apartado, han drenado tu fe o te has liado a cargar cruces que no te corresponden y hoy te sientes un poco cansada, un poco cansado. Hoy es el momento de que tú te sacudas todo y salgas de la tormenta. Salgas de la tormenta, de que hoy le digas a la tormenta también. Quizás Dios te ha dado una palabra y hoy estás enfrentando una tormenta, no sabes por qué. Dices, si yo soy fiel, no sé por qué estoy enfrentando esto. Hoy es el momento de que te pares y le digas a la tormenta, calla, enmudece, porque Dios me dio una palabra y con Él me dio autoridad para llegar al final.